Como humanidad hemos desobedecido al Señor. Y la consecuencia de desobedecer al Señor, la consecuencia del pecado es dolor, es enfermedad, es muerte. Estos males también afectan a los hijos de Dios. Es más, a veces es voluntad del Señor que pasemos por periodos de sufrimiento. Son en esos momentos donde podemos aprender a esperar y hacer la voluntad de Dios. No solo hacer la voluntad de Dios, también aceptarla. Y es que Cristo es el Señor de la aflicción. Digo esto porque Él no solo puede ayudarnos en medio de la dificultad. Él usa la aflicción para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos. Y ante todo, el mismo Cristo es llamado varón de dolores, experimentado en quebranto, habiendo llevado sobre sí mismo el castigo que compró nuestra paz. En Cristo hay transformación. Las enfermedades que para los no creyentes son muestras de juicio, consecuencias de la caída, para los creyentes, para los que somos discípulos de Cristo, se vuelven un medio para que Dios sea glorificado. La muerte, que para los no creyentes es una maldición que refleja la ira de Dios, para los creyentes se transforma en un simple sueño. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Salvador maravilloso. No había dudas de que Lázaro estaba muerto. En aquel entonces había una doctrina entre los rabinos que decía que el espíritu de los muertos estaba hasta 3 días después del fallecimiento sobre el cuerpo sin vida, tratando de entrar nuevamente. Al 4.º día ya no estaba, pues la muerte era irreversible. Se comenzaba a evidenciar en las señales de descomposición. Para el momento en que llegó Jesús a Betania, nadie podía dudar del fallecimiento de Lázaro. Este era un deceso que contaba con muchos testigos. La concurrencia permite suponer que Lázaro y su familia debieron tener cierto renombre en la región. Las palabras de Marta reflejan cierto tono de incomprensión, pero sobre todo eran palabras de dolor. Si Jesús hubiera estado allí, no hubiese tenido que pasar por toda esa tristeza, ni por esos momentos desagradables. Lázaro no tendría por qué haber pasado por el sudor frío de la agonía, por ese transitar oscuro. Ellas, sus hermanas, no habrían tenido que desgastarse en atenciones al enfermo, ni tendrían que estar ahora pendientes de la multitud que había llegado a despedir al fallecido. Ellas no tendrían que estar atendiendo a las personas que estaban allí. ¿Por qué Jesús no la había sanado? Estaba claro que podía hacerlo si hubiera querido, pero no lo hizo. Es posible incluso imaginar la mirada de extrañeza, la pregunta que estaba haciendo Marta. Y muchos de nosotros seguramente nos podemos identificar con Marta. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios pareciera estar hiriéndonos, por qué Dios pareciera querer que suframos, que pasemos por momentos de dolor o incertidumbre. Cuando llegan esos momentos, nuestro corazón se angustia. Y nos cuestionamos muchas veces al ver los hechos que nos rodean. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué si yo quiero seguirlo? ¿Por qué si yo quiero ser su discípulo? ¿Por qué si yo quiero hacer las cosas bien? ¿Por qué hace estas cosas si yo creo en Él? ¿Por qué pareciera que me abandona en situaciones complicadas? ¿Por qué pareciera que no responde? ¿Por qué pareciera incluso estar lejos, como si estuviera en otra ciudad y nuestros clamores no pudieran llegar a Él? ¿Por qué? El Señor nos hace pasar por todas estas cosas porque la gloria de Él está después. La gloria que está después de estas aflicciones para sus hijos es mucho mayor que el dolor que estamos viviendo. Y al final, cuando veamos a Dios manifestado y su propósito revelado, vamos a comprobar que Él siempre estuvo a nuestro cuidado y que Él toma el control de cada situación. Él siempre está pendiente de nosotros, como un padre, como un pastor de ovejas. Podemos entender que todo esto tuvo sentido, que es la gloria del Señor. Esto
nos debe invitar a nosotros a seguir confiando en Él, a perseverar en Él sabiendo que Dios sabe lo que está haciendo. Tenemos que aprender a amar esa mano que nos hiere para sanarnos, que permite el sufrimiento. Y un ejemplo también podría ser Job. El Señor permitió que Job perdiera todo. El Señor permitió que el mismo Satanás tocara a Job, cayera enfermedad sobre su vida, perdiera a sus hijos, perdiera posesiones, lo perdiera todo. Fue el Señor el que lo permitió. Y tú y yo sabemos el resultado final. Quiero hablarte de Lázaro, pero quiero hablarte de Jesús, la resurrección, la vida. Y ponemos el ejemplo de Lázaro porque a él le acontece el milagro. Te invito a que leas la historia, el pasaje está en Juan capítulo 11, versos del 17 al 27. A veces nos veremos claramente en pruebas, ¿verdad? En momentos duros. Es posible que tú ahora estés en ese valle de sombra. No veremos el propósito del Señor a veces en todo lo que nos está ocurriendo. Vemos que la aflicción, la angustia nos rodea. Pero también tú y yo tenemos que saber que el Señor ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido no desampararnos. Y en esos momentos tendremos que avanzar con los ojos de la fe. Debemos recordar que la oscuridad no va a durar eternamente. Que después de la tormenta viene la calma. Aunque no entendamos claramente, debemos decir como Marta: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esa frase fue un rayo de luz en medio de ese dolor. Al menos entendía, creía, confiaba en que Jesús tenía una relación especial con su Padre. Jesús le responde sin mayores explicaciones que su hermano iba a resucitar. Lo que Cristo estaba queriendo decir es que Lázaro, quien estaba muerto hace días, volvería a la vida en breves instantes. Sería el mismo Cristo quien con su poder haría lo que naturalmente es imposible. Ese cuerpo que ya se estaba descomponiendo volvería a vivir. Alguien de que solo quedaban sus restos, quien era ya solo un cuerpo inerte, dejado en un sepulcro, ahora podría salir, caminar de entre los muertos. Ahora podía salir y caminar también entre los vivos. Podemos suponer que ella no procesó muy bien lo que Jesús estaba diciendo. O quizás pensó que el Señor la estaba consolando con algo que iba a ocurrir en un futuro. Por eso, ¿qué hace Marta? Se apresura a responder, como si fuera un examen de creencias. Sí, creo que Él resucitará al final. Es como si dijera: sí, Jesús, eso ya lo sé, y lo creo. El alma de Marta se debatía entre el dolor y la esperanza. Y en esta ocasión ella vuelve a esa resignación de la muerte. Vemos que hay ocasiones en las que el Señor nos está queriendo decir algo en su palabra, o con alguna situación que está ocurriendo en nuestra vida, pero nosotros, en vez de escuchar, hablamos y pensamos que ya sabemos de qué se trata. Debemos aprender a esperar en el Señor, a guardar silencio ante Él. Como dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y esto es aún más complejo. Esto es difícil porque estamos en una época de constante ruido. Tenemos estímulos constantes, incesantes, que llaman nuestra atención poderosamente. Tanto así que nos hemos acostumbrado a siempre estar viendo algo, a estar siendo entretenidos por algo, a estar pendientes y atentos para recibir las notificaciones en el teléfono móvil, en las redes sociales, a llenar los momentos de espera de silencio con nuestros móviles, con vídeos, con música. Pero siempre debe haber algo que está sonando, algo que está funcionando, algo que nos entretiene. Y hay ocasiones en que nos sentimos solos o aburridos y llamamos a alguien o escribimos un mensaje esperando que alguien llene ese vacío. Y así los momentos de espera, de silencio,
esos que sirven para pensar, meditar, orar, van siendo llenados de estímulos. ¿Cuánto tiempo al día estamos dejando para meditar en la palabra de Dios? ¿Cuántos momentos al día y en la semana estamos apartando para escuchar al Señor, para meditar en lo que Él nos habla a través de su palabra, a través de predicaciones, a través de enseñanzas, a través de lo que vamos viviendo día a día? ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas del Señor? Tengamos cuidado de estar hablando encima del Señor, de no estar escuchando cuidadosamente sus palabras, sino tomando apresuradamente lo que Él nos dice, como Marta en este momento, sin entender bien, sin realmente haber escuchado, procesado, masticado aquello que el Señor nos está diciendo. Tengamos cuidado también de menospreciar nuestros tiempos de lectura de la Biblia, así como las enseñanzas, las predicaciones en la congregación, en la iglesia. Si lo que se enseña es de acuerdo a la palabra, el Señor te pedirá cuentas de lo que se te ha enseñado. Cuidado de no poner en práctica lo que se nos comparte. Pero volviendo al tema, el Señor ha ido preparando el camino para revelarse de una manera gloriosa. Cristo está tratando de forma directa con el corazón de Marta, y ahora le mostrará un destello de su gloria. Marta no imaginaba que estaba a punto de escuchar una de las declaraciones más importantes, más gloriosas que se han dicho alguna vez. Jesús manifiesta en este momento, una vez más, su majestad, su dignidad como Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús se atribuye una de las expresiones más sagradas con las que Dios se presenta en la Biblia, un título que solo está reservado para Jesús. Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadirás lo siguiente: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Aún desde la eternidad yo soy. Yo actúo. ¿Quién lo revocará? Isaías capítulo 43, verso 13. Este corresponde al quinto de los 7 yo sois de Cristo en el Evangelio de Juan. Primero, yo soy el pan de vida. Segundo, yo soy la luz del mundo. Tercero, yo soy la puerta de las ovejas. Cuarto, yo soy el buen pastor. Quinto, yo soy la resurrección y la vida. Sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y séptimo, yo soy la vid verdadera. El mismo título yo soy es divino. Pero además, en cada uno de estos 7 yo soy, Cristo dice ser algo que solo Dios mismo puede ser. ¿Y cómo es esto? Muy fácil. Todos podemos decir yo estoy vivo, pero ninguno puede decir yo soy la vida. Esto solo puede hacerlo el Señor. Esto solo lo puede hacer Cristo. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Todo ser creado toma su vida del Creador, pero el Creador tiene vida en él mismo. Y eso es lo que dice también Cristo. En él estaba la vida, antes que todas las cosas existieran. La vida completa y bendita de Dios ha estado presente en el Verbo desde la eternidad. Y Cristo es la causa, es la fuente, es el principio de toda vida. Todo el universo le debe su existencia. Tú y yo existimos porque Él nos dio vida, porque Él nos dio existencia. Él nos sostiene. Si hay aliento de vida en ti, si en este momento estás respirando y tu corazón está latiendo, es porque el Señor te sostiene. Por lo mismo, nuestra vida debe honrarlo, glorificarlo. Él es nuestro creador. Él es el dador de la vida. Y cada vez que nos demos cuenta que estamos respirando, cada vez que pongamos una mano en nuestro pecho y sintamos el latir de nuestro corazón, recuerda que es el Señor quien te ha dado vida. Recuerda que Él es el que te sostiene. Pero Él no solo da vida. Cristo es la vida verdadera, en todo sentido. Es la misma vida. Es la fuente de toda vida. Cuando esa vida viene a un mundo en el pecado, en un mundo donde la muerte reina, es luz
que resplandece en las tinieblas. Es luz para la humanidad. Cristo no solo es la vida, sino que también es la resurrección. Es decir, Cristo es la vida y como tal existencia, todo lo creado, también es la resurrección. El que Jesús diga yo soy la resurrección revela misericordia eterna, porque implica que Él restaura, implica que Él renueva, implica que Él vivifica aquello que había sido cubierto por el manto de la muerte, por el efecto del pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 3, verso 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La resurrección entonces implica que primero hubo muerte y que esa muerte debió ser deshecha, revertida por un acto sobrenatural, lleno de poder, y que solo el Señor tiene vida en sí mismo, puede realizar. Juan capítulo 5, verso 20. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Si analizas el pasaje, te puedes dar cuenta que Cristo no solo resucita a los muertos, sino que Él mismo resucitó de entre los muertos, siendo el primero en volver a la vida. Aquí alguien puede decir, oye, pero sabemos que Elías y Eliseo hicieron que personas volvieran a la vida, y el mismo Jesús resucitó a la hija de Jairo y a Lázaro. Así que Él no es el primero en resucitar. Algunos podrían pensar eso. Pero debemos recordar que todos los que fueron resucitados antes de Cristo, ¿qué pasó? Volvieron a morir después. En cambio, Cristo es la primicia de la nueva creación. Es el primero de aquellos que resucitan en gloria para no volver a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo es el primer fruto de la resurrección. Así que Cristo es un nuevo Adán. Mientras que por Adán entró el pecado y la muerte a la humanidad, por Cristo podemos ser ahora vivificados. La muerte ha sido vencida. Esto tiene que llenarnos de fe, de esperanza en el Señor. Hoy tú y yo ciertamente estamos sufriendo las consecuencias de ser hijos de Adán. Hasta el hecho de sangrar al pincharnos un dedo. Eso nos demuestra que somos sus hijos, que cargamos con su culpa y con el resultado de su rebelión. La Escritura nos dice claramente que aquellos que están en Cristo también de forma cierta y segura, sin ninguna duda, serán vivificados. La resurrección de Cristo vencerá la muerte. Hoy el dolor, hoy la enfermedad, la aflicción, la muerte parecen seguras, pero un día la resurrección y la vida que hay en Cristo ahogará esa muerte hasta hacerla desaparecer. La luz de la vida va a prevalecer sobre las tinieblas. El reino de la muerte que comenzó con Adán será derrocado por el imperio de la vida. Y la cabeza es Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, el alfa y la omega, el principio y el fin, el fiel y verdadero. Por eso la Escritura declara, 1 de Corintios 15:54, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Cómo podemos participar de esa gloriosa realidad? Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto es una muestra de la misericordia del Señor. Él sabía que estamos espiritualmente muertos, que ningún bien podíamos hacer para ganarnos su favor, ni para enmendar el crimen que hemos cometido. Él mismo asumió el coste de nuestra rebelión. El castigo de nuestra faz fue sobre Él. Él fue quien hizo la obra que nosotros no podíamos hacer. El Señor mismo fue quien satisfizo su justicia, quien apaciguó su justa ira contra el pecado. La fe es la que da toda la gloria a Cristo. Es el reconocimiento de su majestad sobre todo, de que su obra de salvación es nuestra única esperanza. Quien crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá.
Aunque guste la muerte, no va a permanecer en ella. El solo hecho de cambiar de estar muerto a estar dormido nos habla de una obra sobrenatural, que solo la puede hacer Dios. Aquellos que son amigos de Cristo no serán retenidos para siempre bajo el manto oscuro. Las puertas del sepulcro no podrán encerrarlos. Esas puertas serán derribadas, serán rotas por el poder de Dios. Hay un refrán que dice: todo tiene remedio menos la muerte, ¿verdad? Eso es mentira. La muerte tiene remedio. Y es el más glorioso de ellos, Cristo, esperanza de gloria. Venció al sepulcro, ha prometido que los suyos también vencerán. Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 14, verso 19. Y para terminar, aquí se produce uno de los momentos que todos estábamos esperando, la confesión de fe de Marta. Él se preocupa también de que Marta tuviera esa fe que lleva a la vida. Y ella respondió la declaración que identifica a todo cristiano: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Qué declaración? Tú que estás oyendo este mensaje, cree esto y serás salvo. Quien crea esto no morirá eternamente, sino que tendrá la vida que está en Cristo. Lo que hizo Marta fue una confesión de fe. Y nos recuerda también lo que hizo el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, verso 16. Para llegar a esa confesión, algo sobrenatural debió ocurrir en Marta, en Pedro. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro? Esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre. Es decir, que a Marta posiblemente esa declaración de fe, esa confesión, se la declaró el Padre. No lo sabemos. Pero si Jesús se lo dijo a Pedro, puede que también. Confesar esa verdad implica creer que Jesús es aquel que había de venir. Marta hizo una confesión sobrenatural. A ella no se llega por sabiduría humana, ni juntando a todos los sabios de este mundo, ni aun a los que hayan sido más célebres en todas las edades. Dios tiene que haber iluminado esa mente, haber dado vida a ese corazón. Tiene que haber sido transformado ese ser por completo, de una manera sobrenatural. Para que alguien confiese eso con su boca, algo sobrenatural ha tenido que acontecer en su vida. Y estas palabras no nacen de un mundo caído, sino de una persona que está en el mundo, pero que no pertenece al mundo. Estas declaraciones vienen de una persona que ha sido redimida. Es la confesión del reino de Dios. Es el pasaporte, como dicen mucho, en la ciudad celestial, donde Cristo habita para siempre. De la desesperanza de Marta a la certeza de su fe en Cristo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y se trata de una confesión heroica. Heroica porque Marta las dijo en una situación difícil. Marta fue bienaventurada ya que expresó esta fe en Cristo sin haber visto aún el milagro. Y esas palabras de Cristo: yo soy la resurrección y la vida, tuvieron efecto. Los ojos de Marta fueron abiertos para ver por la fe a Cristo como el Mesías, el Hijo de David, que reinará para siempre. Luego Jesús le dice a María: ¿crees esto? Y hoy Jesús nos hace la misma pregunta: ¿crees esto? ¿Crees tú en el Hijo de Dios?, le dijo Jesús al ciego de nacimiento. ¿Crees esto? Tu respuesta puede ser de vida o de muerte. Y hablo de vida eterna o de muerte eterna. Quien crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero quien no crea en Cristo, aunque hoy parezca estar vivo, en realidad está muerto. La confesión de Marta y de Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Es la declaración que nos da entrada a la comunidad de los redimidos. ¿Podemos decir entonces lo mismo que Marta? Cristo es la resurrección y la vida, lo que significa que quien no está en Él permanece en tinieblas, en muerte. Va directo al sepulcro eterno. Su mal olor, su oscuridad, su silencio solitario,
serán eternos. Pero quien está en Él vencerá de seguro sobre la muerte, porque Cristo conquistó la muerte. Él es poderoso para darte vida, aun cuando el sepulcro te haya encerrado. Cree en Jesús, cree en su nombre y la muerte no tendrá poder sobre ti. Él ha prometido que no echará fuera a quien venga a Él. La decisión es nuestra. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a Marta. Hoy la pregunta sigue vigente. ¿Crees esto? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El ciego de nacimiento dijo: ¿quién es para que yo crea? ¿Crees tú?